José Mujica no fue un presidente común. Su estilo de vida austero, su discurso cargado de humanidad y su coherencia lo convirtieron en una de las figuras más admiradas de la política latinoamericana. En este video te contamos quién fue realmente el Pepe, cómo llegó a la presidencia de Uruguay y por qué su legado trascendió fronteras. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda y ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. José Alberto Mujica Cordano, conocido popularmente como Pepe Mujica, nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay. Hijo de Demetrio Mujica, de ascendencia vasca, y de Lucy Cordano, de origen italiano, ambos dedicados a la agricultura. La infancia de José transcurrió entre las labores del campo y el cariño de sus padres en un entorno sencillo y rural. Sin embargo, esa tranquilidad se vio abruptamente interrumpida cuando a los 6 años su padre desarrolló una grave afección pulmonar a raíz de las duras condiciones del trabajo del campo. La enfermedad resultó fatal, dejando a la familia sumida en una profunda tristeza y en una situación económica precaria. Desde entonces, su madre debió hacerse cargo sola del hogar y de las tierras, iniciando una etapa de sacrificio y austeridad que marcó profundamente la vida del pequeño José. Pero la fortaleza de Lucy fue enorme, y con determinación logró sacar adelante a su único hijo. José asistió a la escuela pública, donde dio sus primeros pasos en la educación formal. Además, durante su adolescencia, practicó ciclismo y participó activamente en competencias locales. Al finalizar sus estudios secundarios, ingresó a la carrera de Derecho, aunque la abandonó antes de completarla debido a su interés por la política. Su tío materno, Ángel Cordano, era nacionalista y tuvo mucha influencia en sus ideas al principio. En 1956, gracias a su mamá, que también militaba en ese sector, conoció a Enrique Erro, un diputado del Partido Nacional. Desde entonces, José comenzó a participar en política dentro de ese partido y llegó a ser secretario general de la Juventud. En 1958, el Partido Nacional ganó las elecciones y Enrique Erro fue nombrado ministro de Trabajo. José lo acompañó, aunque no tuvo un cargo oficial, pero esa experiencia le sirvió para aprender mucho sobre la política del país. Años más tarde, en 1962, José y Enrique decidieron abandonar el Partido Nacional, disconformes con la orientación cada vez más conservadora que éste comenzaba a adoptar. Junto con el Partido Socialista y otro pequeño grupo llamado Nuevas Bases, formaron un nuevo espacio político llamado Unión Popular. En las elecciones siguientes, apoyaron a Emilio Frugoni como candidato a presidente, pero obtuvieron muy pocos votos, lo que mostró lo difícil que era competir contra los partidos tradicionales en ese momento. Pero esto no lo hizo desistir en sus ideales, y en la década de 1960, José se unió al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una organización guerrillera de izquierda influenciada por la Revolución Cubana que perseguía una transformación social profunda en Uruguay. En ese entonces, el país atravesaba una severa crisis económica. El desempleo, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo generaban un creciente malestar social. Sectores obreros y estudiantiles comenzaron a radicalizarse, mientras que el sistema político tradicional mostraba una clara incapacidad para dar respuestas. Ante este panorama, José participó en diversas acciones armadas contra el gobierno, convencido de que el cambio solo sería posible mediante la lucha revolucionaria.
Fue en ese entorno de militancia donde José conoció a Lucía Topolansky, una joven proveniente de una familia acomodada que decidió dejar atrás sus estudios de arquitectura y su vida privilegiada para sumarse al movimiento Tupamaro. Ambos compartían los mismos ideales de justicia social y compromiso político, y juntos enfrentaron los desafíos y peligros de la actividad clandestina. Como consecuencia de su militancia, tanto José como Lucía fueron detenidos en varias ocasiones y pasaron en total 14 años en prisión. Buena parte de ese tiempo lo vivieron bajo condiciones inhumanas, sometidos a un régimen de aislamiento extremo. José, incluso, resultó herido por arma de fuego y recibió 6 impactos durante enfrentamientos previos a su captura. Durante su enfrentamiento, ambos sufrieron torturas físicas y psicológicas y permanecieron largos períodos encerrados en espacios mínimos, sin luz natural ni contacto con otras personas. En 1973, Uruguay cayó bajo una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1985. Tras el retorno a la democracia, Lucía y José recuperaron la libertad, pero los largos años en prisión dejaron marcas en sus vidas. Aquella etapa afectó su salud, sus emociones y también su proyecto familiar. Nunca tuvieron hijos. Como contó Lucía en entrevistas, la cárcel les pasó factura en muchos sentidos. A pesar de ello, ambos decidieron canalizar su compromiso social a través de la vía institucional, volcando toda su energía en la política democrática. Fue así como José fundó el Movimiento de Participación Popular MPP, una agrupación integrada dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio, con el objetivo de seguir luchando por los mismos ideales de justicia, equidad y transformación social, pero ahora desde el marco democrático y parlamentario. Su carrera política fue en constante ascenso. En 1994 fue electo diputado y en 1999 accedió al Senado, donde comenzó a ganar notoriedad por su estilo directo, su sencillez y su cercanía con los sectores populares. Su forma de hablar sin rodeos y su apariencia humilde contrastaban con el perfil tradicional de la clase política, lo que le generó tanto admiradores como detractores. Desde su banca en el Senado, impulsó proyectos y defendió con firmeza posiciones vinculadas a los derechos laborales, la soberanía nacional y la justicia social, consolidando su figura como un referente de la izquierda popular dentro del Frente Amplio. En el año 2005, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, José fue designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde ese cargo, impulsó políticas enfocadas en fortalecer el sector productivo nacional y defender los intereses de los pequeños y medianos productores rurales, con especial atención al desarrollo del interior del país. Ese mismo año, luego de muchos años de amor, militancia y compañerismo, José y Lucía decidieron formalizar su vínculo y se casaron, consolidando una relación que había nacido en la lucha política y se había mantenido firme a lo largo del tiempo. En ese periodo, la figura de José comenzó a consolidarse no solo como dirigente político, sino también como un referente social con un estilo propio. Muchos lo identificaban más con la imagen de un operador político que con la de un técnico de gabinete. Su manera de expresarse, llana, directa y sin filtros, generaba simpatía en amplios sectores de la ciudadanía que valoraban su franqueza y autenticidad. No obstante, también hubo críticas por parte de quienes consideraban que su estilo carecía de formalidad y profesionalismo para el rol ministerial. Aún así, su capacidad para conectar con la gente y generar opinión lo proyectaba cada vez más como una figura central dentro del Frente Amplio. José abandonó su cargo como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca el 3 de marzo de 2008. A partir de ese momento, regresó a su banca en la Cámara de Senadores.
Sin embargo, su figura política ya había tomado una dimensión nacional que lo posicionaba como uno de los posibles candidatos presidenciales para las elecciones del año 2009. Aunque el presidente Tabaré Vázquez manifestaba su preferencia por Danilo Astori como sucesor, en los medios políticos y periodísticos se hablaba cada vez con más fuerza de una eventual candidatura de José. Él mismo comenzó a dar señales claras de su intención. Un ejemplo fue su visita al matrimonio Kirchner en Argentina, un gesto con fuerte carga política. En ese entonces, Uruguay y Argentina atravesaban un momento de tensión diplomática debido al conflicto por la instalación de una planta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, ubicada a orillas del río Uruguay, muy cerca de la frontera con Argentina. La planta, operada por una empresa finlandesa, generó preocupación en sectores ambientalistas y en el gobierno argentino, que sostenían que su funcionamiento podría contaminar el río compartido por ambos países. Esta situación derivó en protestas, bloqueos de puentes fronterizos y declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos. En ese contexto, la visita de José fue vista como un intento de tender puentes y reivindicar el diálogo entre pueblos hermanos, lo que generó tanto elogios como controversias. El 24 de mayo de 2009, José presentó su renuncia formal al Movimiento de Participación Popular MPP, el sector político que él mismo había fundado y liderado dentro del Frente Amplio. A diferencia de un partido único, el Frente Amplio es una coalición que reúne a varios partidos y agrupaciones de izquierda y centroizquierda del Uruguay, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, la vertiente artiguista y el propio Movimiento de Participación Popular, entre otros. José no abandonó el Frente Amplio, sino que decidió apartarse de su sector interno para poder representar a toda la coalición con independencia. Lo hizo mediante una carta en la que explicaba que dejaba de estar sujeto a la disciplina y decisiones del Movimiento de Participación Popular con el objetivo de ser un candidato de unidad, sin identificarse exclusivamente con un grupo. Poco tiempo después, el 28 de junio, José se impuso en las elecciones internas del Frente Amplio con el 52,02% de los votos, superando a sus competidores y consolidándose como el candidato único a la presidencia por la fuerza política oficialista. Su victoria marcó un punto de inflexión en su carrera y en la historia reciente del Uruguay. Un expreso político, de vida austera y lenguaje sencillo, se perfilaba como el futuro presidente del país. Esto llevó a que el 25 de octubre de 2009, José obtuviera una importante victoria en las elecciones nacionales, alcanzando cerca de la mitad de los votos válidos. Aunque no logró superar el 50% necesario para ganar en primera vuelta, el resultado lo posicionó sólidamente para el balotaje del 22 de noviembre, en el que se enfrentó al candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle. En esa segunda instancia, José fue electo presidente de la República con más del 52% de los votos emitidos, consolidando así el respaldo popular a su figura. Esa misma noche, tras confirmarse su triunfo, dirigió un mensaje a toda la ciudadanía en el que llamó a la unidad nacional y a superar los prejuicios. Con un tono sereno y conciliador, reafirmó su compromiso con la democracia, el diálogo y la inclusión, marcando el inicio de una presidencia que combinaría firmeza ideológica con apertura política. El 1 de marzo de 2010, prestó juramento como presidente de la República Oriental del Uruguay. En un hecho simbólicamente potente, fue su esposa, Lucía, en su rol de primera senadora de la nación, quien tomó la promesa constitucional. El acto contó con la presencia de autoridades de todos los partidos políticos del país, así como de destacados líderes internacionales como Hillary Clinton, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Rafael Correa y Hugo Chávez, entre otros. Durante la ceremonia, José pronunció un discurso que fue ampliamente elogiado y comentado tanto a nivel nacional como internacional.
En sus palabras se reflejaban su historia personal de lucha, sus convicciones políticas y el extenso camino recorrido hasta alcanzar la presidencia. Con un tono reflexivo y cercano, habló de unidad, humildad y compromiso, marcando el inicio de un gobierno que prometía estar profundamente conectado con los valores de la justicia social y la igualdad. Durante su mandato, impulsó una serie de políticas progresistas que posicionaron a Uruguay como un referente en materia de derechos civiles en América Latina. Bajo su gobierno, se legalizó el matrimonio igualitario, se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo y se reguló por primera vez en el mundo el mercado de la marihuana a nivel nacional. Estas decisiones generaron una fuerte repercusión internacional, despertando tanto admiración como debates intensos dentro y fuera del país. También promovió el desarrollo de energías renovables, logrando una importante transformación en la matriz energética nacional, y aplicó políticas de inclusión social con especial énfasis en la educación, la salud y la vivienda, priorizando a los sectores más vulnerables. En paralelo, Uruguay logró avanzar de manera sostenida en lo económico y social. El gasto público destinado a programas sociales aumentó considerablemente, el desempleo se redujo y el salario mínimo se incrementó notablemente. Estos avances consolidaron al país como un modelo regional de crecimiento económico con justicia social, bajo una gestión que combinó estabilidad, sensibilidad social y compromiso con los derechos humanos. Más allá de sus políticas, José se convirtió en una figura admirada a nivel mundial por su estilo de vida austero y su discurso profundamente humanista. Durante su presidencia, rechazó instalarse en la residencia oficial de Suárez y Reyes y prefirió continuar viviendo en su modesta chacra ubicada en las afueras de Montevideo. Allí convivía con Lucía, y juntos mantenían una vida sencilla, dedicada en parte al cultivo y venta de flores, actividad que ya practicaban desde hacía años. Conducía un viejo Volkswagen Beetle y donaba gran parte de su salario presidencial a organizaciones sociales, especialmente aquellas dedicadas a la vivienda y la reinserción de personas en situación vulnerable. Su forma de gobernar, basada en la sencillez, la honestidad y la coherencia entre lo que decía y lo que hacía, le valió el apodo de el presidente más pobre del mundo. Sin embargo, lejos de considerarlo una debilidad, ese estilo lo consagró como un símbolo de integridad política. Su voz trascendió fronteras y fue escuchada en foros internacionales donde abogó por la paz, la justicia social, la equidad y el respeto por el medio ambiente. Después de dejar la presidencia, José continuó activo en política como senador hasta el 20 de octubre de 2020, cuando formalizó su renuncia al Senado de la República, anunciando su retiro definitivo de la actividad política. Argumentó que su decisión se debía, por un lado, a la emergencia sanitaria mundial, dada su vulnerabilidad por edad y antecedentes de salud, y por otro, al desgaste natural de sus 85 años. A pesar de su retiro, continuó siendo una figura de consulta, reflexión y referencia ética para muchos dentro y fuera del Uruguay. En abril de 2024, José anunció públicamente que había sido diagnosticado con un tumor en el esófago. Con la franqueza que lo caracterizaba, compartió la noticia sin dramatismo, pero con total honestidad. Meses más tarde, en enero de 2025, comunicó que la enfermedad se había extendido a otras partes de su cuerpo y que, fiel a sus convicciones, había decidido no continuar con tratamientos médicos invasivos. Aceptó su situación con serenidad, manteniéndose firme en su deseo de vivir el tiempo que le quedara en paz. Con esa misma calma con la que enfrentó los grandes desafíos de su vida, José falleció el 13 de mayo de 2025 a los 89 años, cerrando una existencia marcada por la lucha, la coherencia, la humildad y el compromiso con las causas populares. La vida de José Mujica representó lucha,
sacrificio y compromiso con los ideales de justicia y equidad. Desde su juventud como guerrillero hasta su presidencia y posterior retiro, demostró una coherencia inquebrantable entre sus principios y su forma de vivir. Su legado perdura como un ejemplo de que es posible hacer política con ética y humanidad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.